La unicidad es una herejía. Ya lo he mencionado en otras ocasiones y comienzo esta enseñanza diciéndolo una vez más de manera directa y abiertamente, que aunque le busquen 1001 argumentos a la luz de las Sagradas Escrituras, la unicidad va a seguir siendo una herejía. Por lo tanto, si usted está creyendo en esta doctrina, permítame decirle que está creyendo en una herejía, un error colosal, rechazado desde los primeros periodos de la iglesia. Por lo tanto, bien vale tomarse un momento y ver en las Sagradas Escrituras en qué se está creyendo y qué efecto tiene esto en nuestra relación con Dios. Y un poquito más allá, qué consecuencias tendrá en nuestra salvación. Y lo voy a decir una vez más, a la luz de las Sagradas Escrituras, la unicidad es considerada una herejía. Y mire, la doctrina unicitaria, también conocida como solo Jesús, es una enseñanza que niega la Trinidad y sostiene que Dios es una sola persona que se ha manifestado en diferentes formas o modos, como son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero que no son tres personas distintas. Esta enseñanza contradice la revelación bíblica de Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo, coexistiendo eternamente, como revela Mateo 28:19 y 2 Corintios 13:14 y Juan 1 del 1 al 3. La doctrina de la Trinidad no es un invento de Teófilo ni de Tertuliano, ni una ocurrencia de los concilios de Nicea y Calcedonia, sino una realidad bíblica en todo su contexto general. La unicidad se confirma como una herejía a partir del hecho de que niega la distinción entre las tres personas divinas. Mire, Jesús oró al Padre, Juan 17:5, mostró comunión con Él, Mateo 3:16 al 17, y habló del Espíritu Santo como distinto a Él, como dice Juan 14:16. La unicidad distorsiona la naturaleza de Dios. La Biblia enseña que el Hijo es eterno y no solo una manifestación del Padre, Juan 1 del 1 al 3 y Hebreos 1 del 8 al 10. Y además rechazan la enseñanza apostólica. Desde los primeros siglos la iglesia rechazó el modalismo, que fue el precursor de la unicidad, combatiendo a Sabelio y a otros que negaban la Trinidad. Y este rechazo a la unicidad surgió desde las primeras etapas de la iglesia. En el siglo III, teólogos como Tertuliano escribieron contra el modalismo sabeliano en su obra Contra Praxias, defendiendo la doctrina trinitaria. Los concilios de Nicea del 325 después de Cristo y Calcedonia afirmaron que Jesús es Dios verdadero, pero distinto del Padre y del Espíritu Santo. Muchos dicen, es que los apóstoles bautizaban en el nombre de Jesús, etc. Mire, los apóstoles bautizaban reconociendo la autoridad de Jesús como parte de la sustancia divina o divinidad, el cual es Dios mismo, junto con el Padre y el Espíritu Santo. Pero los apóstoles jamás negaron el bautismo en la plenitud de la deidad. En la Didache, también conocida como la enseñanza de los dos apóstoles, que es un documento cristiano muy antiguo que servía como manual de instrucción para las primeras comunidades cristianas del siglo I o II, fue una de las primeras guías de la doctrina moral y litúrgica y la organización eclesiástica de la iglesia primitiva. Y déjame decirle que en su manual, en el capítulo número 7, dice lo siguiente: en cuanto al bautismo, bautizan así. Después de haber dicho todas estas cosas, refiriéndose a la proclamación del Evangelio y la plenitud de Dios, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en agua viva, o sea, agua en movimiento, con corriente. Pero si no tienes agua viva, bautiza en otra agua. Y si no puedes en agua fría, hazlo en agua caliente. Y si no tienes suficiente, vierta 3 veces sobre la cabeza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cómo lo ve? Y que conste que estamos hablando de un documento muy anterior a los concilios de Nicea y de Calcedonia, por tanto, muchísimo antes del catolicismo. Mire, la unicidad dice en su intento de negación y rechazo de la Trinidad que no es una doctrina bíblica, sino solamente una creencia popular que se estableció a partir del dogma de los concilios en Nicea y de Calcedonia, y que lo estableció el emperador Constantino y que se incluyó en las Sagradas Escrituras, alterando algunos textos de la Biblia, entre los que se encuentra Mateo 28:19, donde Jesús ordena directa y categóricamente a sus discípulos bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o sea, en toda la plenitud de la deidad. Y lo más triste del caso es que algunos de estos unicitarios están utilizando incluso mentiras para intentar apoyar y sostener su doctrina, como es el caso de que en el año 1945, y escuche esto, el conocido Joseph Ratzinger, quien llegara a ser el Papa Benedicto XVI, siendo maestro en el Instituto Teológico de Berlín, pues escribió una carta negando la Trinidad, diciendo que Mateo 28:19 había sido añadido a las Escrituras y que no estaba en realidad en ningún manuscrito original. Pero aquí le va, y ahí está la historia, busca información. Joseph Ratzinger no fue maestro jamás en el Instituto Teológico de Berlín en el año 1945. Nació en el 1927 y tenía apenas 18 años y era un seminarista, y su carrera como maestro teólogo no comenzó hasta 1953 en la Universidad de Bonn y no tuvo una conexión directa con Berlín. ¿Cómo lo ve? Estos unicitarios dicen que los manuscritos originales bíblicos no contienen Mateo 28:19. Esto es otro enorme error, y aquí le va.
No existe tal cosa como los manuscritos originales de la Biblia. Es decir, no tenemos los textos escritos directamente por sus autores. Los manuscritos más confiables que han llegado hasta nosotros y que son los más importantes son el Papiro 45, 46, 75 de los siglos III y IV, el Codex Sinaiticus y el Codex Vaticanus de los siglos IV y el Codex Alejandrinus del siglo V. Y tanto como el Codex Sinaítico como el Codex Vaticanus, ambos incluyen Mateo 28, 19, confirmando la presencia de este versículo desde las primeras copias del Evangelio de Mateo. Por lo tanto, la unicidad es una herejía, lo va a seguir siendo, y la defensa que intentan hacer de esta doctrina los unicitarios está plagada de errores, que en su intento por establecerla solo terminan confirmando su doctrina herética, y que ha sido rechazada desde los primeros siglos del cristianismo. La fe verdadera confiesa que Dios es un único Dios en tres personas eternas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y que fuera de Él, mis amados, no hay Dios. Paz, gracia y misericordia del Señor sea con todos, y que el Señor le bendiga.